Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un capítulo de Sanamente. En estos especiales estamos recopilando esas conversaciones imperdibles que ya tuvimos durante la temporada 2025 en lo que va del año. Y queremos presentarles ahora la entrevista que pudimos tener con Teepa Snow. Ella es una especialista en demencia. Miren, si alguno de ustedes conoce a alguien con demencia, sabe por qué esto es tan crítico, pero además les cuento que probablemente alguno de ustedes tenga demencia. Es una enfermedad que aumenta en la medida que también la esperanza de vida de la población crece. Es por eso que es tan crítico comprender los alcances, las herramientas que podríamos tener cada uno en nuestra casa para poder enfrentar una circunstancia de esta, no como una tragedia, sino como un nuevo escenario. Veámoslo. La demencia es una pérdida de las funciones cerebrales que afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio, el comportamiento. Se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 65 pueden tener algún tipo de demencia. Pero algo que pocos sabemos es que la demencia no es una enfermedad en sí mismo, sino más bien un nombre generalizado para referirse a un conjunto de enfermedades, síndromes como el Alzheimer, la demencia vascular o la demencia por cuerpos de Lewy. Queremos entender mejor esto, cómo afecta la vida de quienes viven en torno a ella, o que la tienen o que están con alguien que tiene demencia. Y para eso estamos hoy con Teepa Snow, experta en cuidados y miembro de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, que está en nuestro país haciendo distintas actividades y charlas junto a Fundación Las Rosas. Estamos muy felices de que estés aquí, Teepa. En serio, muchas gracias por estar. Muchas gracias por recibirme. Hasta ahora todo ha sido increíble acá en Chile. Estupendo, me alegra oírlo, pero me gustaría empezar por... Estaba leyendo algunas cosas sobre ti y pensaba en la idea de la dignidad de las personas que tienen demencia. Por supuesto, somos una sociedad tan centrada en la inteligencia y en las funciones ejecutivas que no estamos realmente preparados para entender que cuando alguien tiene demencia no es más que otra persona igual a mí. Es duro decirlo, pero en cierto modo nos cuesta relacionarnos con ellos como iguales. ¿Qué opinas al respecto? Creo que uno de los retos es que la gente deje ir a quien tenía en su vida y sea capaz de aceptar a quien está ahora en ella. Pero eso significa que tengo que estar dispuesto a dejar ir lo que no puedo tener con esa persona para apreciar lo que es posible con la persona que está ahora aquí y que sigue siendo una persona completa. Ahora bien, con algunos cambios que hacen que no sea posible ser como era. Pero no significa que se hayan ido del todo o que sean menos. Es diferente. Empiezas a tratarlos como niños. Bueno, eso es un gran error, porque si intento eso contigo, incluso con algún impedimento, tu cerebro vive una vida rica y plena como adulto. Así que cuando empiezo a hacer eso, incluso con un tono de voz como buen trabajo, hiciste un buen trabajo esa vez, o buen trabajo, tu cerebro sabe que eso no está bien. Y entonces lo que empieza a pasar es que empiezas a tener un sentimiento hacia mí, porque sigues construyendo nuevas conexiones cerebrales. No es como si se rindiera, simplemente es diferente. Y puede que no sepas por qué no te agrado como antes, pero notas que soy diferente. Pero puede que no notes que tú eres diferente. Así que tengo que asimilar todo eso si soy la pareja y decir, sí que no te gustó lo que acabo de decir. Sí, lo siento. ¿Cómo debo estar? Sí, te estás preguntando, sí, ¿qué hacer? Así que a veces debo frenar un poco. ¿Cómo lo hago al ofrecerme de nuevo? Y aquí te debes estar preguntando, no es solo como vamos a lanzar la pelota, tú la atrapas y me la lanzas de regreso. Tenemos que aprender a hacer rebotar la pelota entre nosotros cuando queremos hablar. Así que si me dijeras, quiero ir a comer fuera, lo normal sería que yo te dijera, bueno, ¿dónde quieres ir? Pues acabo de lanzar la pelota con fuerza, porque ahora tienes que pensar en sitios que te gusten.
¿Cómo se llaman los lugares? ¿Dónde quedaban? ¿Qué tipo de comida? Y de repente he hecho que tu cerebro se agite. Si en lugar de eso digo, sí, ¿qué quieres saber dónde podríamos salir? ¿Estás pensando más en esa cafetería o quizás en ese restaurante? Alternativas. Y así ahora tu cerebro maquina esto o aquello. Y es mucho más fácil. Porque eso es muy importante. Cuando le ofreces a una persona con demencia una opción infinita, le pones una bomba en el cerebro. Exactamente, le estoy pidiendo que haga lo que sé que no hace bien, que es que la parte frontal del cerebro intenta ordenar todas las alternativas. Así que te hace sentir estresado. Sí, ¿y cómo se llama ese lugar? ¿Y dónde quedaba? ¡Oh, rayos! Ahora ya no quiero hablar contigo porque ahora me siento estúpido. Y si interiorizo eso, la depresión es un gran problema, o la ansiedad. ¿Y quién causó eso? No, por supuesto que no sabemos nada de esto. Y yo estaba también muy sorprendida porque las mujeres además somos más vulnerables, tenemos más posibilidades de tener demencia. Lo somos. Y no lo sabemos. Sabemos mucho más sobre nuestro riesgo de cáncer de mama. Lo conocemos. Pero no conocemos nuestros riesgos. ¿Podrías ayudarnos a entender por qué y qué podemos hacer con esta realidad? Bien, buena pregunta, porque hay varias áreas. Una es que a medida que envejecemos, los cambios de estrógeno afectan a nuestro cerebro. Cambios hormonales. También tendemos a asumir el papel de cuidadores con gran regularidad. Y cuando lo hacemos y no sabemos hacerlo bien, nosotras emitimos cortisol con bastante regularidad. Y el cortisol es una hormona muy peligrosa para el cerebro. De hecho, es una hormona peligrosa para el organismo. Así que una de las formas más sencillas de empezar a reducir el riesgo es aprender a controlar el estrés y la angustia. Aprender de verdad. Desde el principio, no cuando llegues. No esperes. Exactamente. No necesitas esperar para aprender estos hábitos, porque entonces esos hábitos son parte de tu rutina y experimentas menos cortisol. Porque tengo que preocuparme tanto de que desarrollemos demencia como de que cuidemos a personas que la desarrollan. Y luego tenemos que mirar su sistema vascular, su presión arterial, su ritmo cardíaco, incluso cosas como lo está comiendo. Porque cuando estamos estresados, tendemos a comer por comodidad. Y la comida reconfortante, o algo realmente genial aquí en Chile que he notado, son las etiquetas negras en los envases que dicen alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa. Sí, es una ley famosa en todo el mundo. Sí, lo es. Quiero decir, ustedes son guau. Y luego estábamos hablando de lo fácil que es cogerlo y decir, oh sí, 2 sellos negros. Igual lo quiero. Reconocer el placer de vez en cuando es muy diferente a convertirlo en tu rutina. Descubrir cómo podemos vivir con menos angustia, pero no sin estrés. Y así cuidarnos con ejercicio, con relaciones sociales, hablando de lo que nos molesta o preocupa. Conexiones significativas, tener esa conversación sin teléfonos móviles. Sí, hacer conexiones verdaderas, porque cuando hacemos esto, nuestro cerebro se activa en estas formas sorprendentes, que realmente mantienen conexiones sinápticas sólidas para nosotros. Y si no usamos esas conexiones, empezamos a perderlas. Por supuesto, ahora es difícil pensar en la demencia porque ya sabemos que vamos a vivir probablemente hasta los 100 años. Sí. Significa que si empiezas a tener signos de demencia a partir de los 60, vas a vivir 4 décadas así. Así que debemos saber cómo enfrentarla, cómo prevenirla, pero también cómo vivir con ella. Entremos en esa caja, porque por supuesto todo el mundo conoce a alguien que tiene demencia. Yo, por ejemplo, tuve a mi abuela y no sabemos nada respecto de cómo tratarla. Así que primero, si empiezas a notar que tienes algunas señales de demencia, ¿cuáles son esas señales? ¿Cuáles puedo reconocer a mi alrededor? Y segundo, ¿qué puedo hacer? Así que si usted es la persona que está empezando a tener señales internas, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, típicamente puedo hacer algo y estoy encontrando que realmente estoy luchando con hacer esta cosa con el banco, el dinero, con darme cuenta,
Oh, rayos, pensé que era mañana. ¿Era hoy? Mi horario se está mezclando un poco. No puedo encontrar ya sabes, cuando estás diciendo la cosa, cuando quieres decir, yo estoy buscando la palabra y no puedo encontrar una simple palabra. Y luego cuando la encuentro es como, ¿por qué he tenido tantos problemas? O cuando no duermo y me despierto en mitad de la noche. Cuando miro a alguien y digo, sé que te conozco, pero ¿de dónde te conozco? No puedo pensar en tu nombre en ese momento, pero es como rayos, ¿de dónde te conozco? E incluso después de algunas pausas, aún no lo tengo. Es hora de levantar la mano y decir, me gustaría tener un chequeo de mí misma. Realmente me gustaría saber cuál es mi base, para poder empezar a notar, como en 6 meses, ¿esto es diferente? Porque necesito empezar a ponerme más barreras para no excederme, para no exigirme más de lo que puedo hacer. Y si voy al médico y el médico dice, sí, tienes, o tienes algo, o bueno, no sé. No sé cómo ocurra, tal vez sea así. Sí. ¿Cómo vives con eso? Quiero decir, ¿cómo recibes esa noticia o qué recomiendas? Tal vez si estás con alguien que acaba de recibir este resultado. Así que viniste a averiguar si estabas teniendo algunos cambios cerebrales. Y parece que algunas cosas están empezando a cambiar. Estoy de acuerdo. Entonces, cuando te digo eso, ¿qué te pasa automáticamente? Me siento terriblemente triste y terriblemente asustada. Entonces tenemos que trabajar con eso. Así que lo primero, creo, es que tenemos que tener una reunión, una sesión para que hablemos de esto. Porque no eres diferente de lo que eras ayer. Pero esta idea de que esto está por encima de mí no es una gran roca. Es algo que está ahí afuera. Entonces, ¿qué quieres hacer como defensor de ti mismo? ¿Te interesa abogar por ti mismo o primero quieres apoyo? No quiero nada. No quieres nada. Vale, así que tu primer pensamiento es que quieres esconderte de esto. Oh, siento mucho oír eso, porque viniste a descubrir lo que estaba pasando. Y descubrimos que algo está pasando. Porque hay cosas que puedes elegir hacer que podrían reducir ese riesgo de progresión rápida haciendo algunas elecciones ahora. ¿Qué tipo de elecciones? ¿Qué acaba de pasar cuando dije, oh, bien? Y tú dijiste, oh, pero, ¿qué opciones? Y yo diría, cuéntame un poco sobre la frecuencia con la que haces ejercicio. Nunca jamás. Así que piensas en ello, pero no sucede. ¿Cuál es tu baile favorito? Salsa. Entonces, lo que queremos hacer es estudiar la posibilidad de ponerte en algo en lo que puedas trabajar la salsa. Y queremos aumentar el tiempo que lo haces. Dos preguntas. Primero, si soy la hija de esta persona y fui a este doctor y supe lo mismo, ¿debería ir a alguien como tú para que me ayude a estar lista para esa conversación? Porque tú eres una persona sabia, o sea... Por favor, hazlo. Por supuesto que no vamos a hacer como tú lo estás haciendo. Sí, por favor, deberíamos. Porque si no, nos quedamos en la misma caja en la que hemos estado durante generaciones. Que es que renuncias como hija al resto de tu vida o no, pero pierdes la relación con tu madre por demencia sin formación. En realidad, necesita formación sobre cómo hacer esto. Por supuesto. Tenemos que dejar de pensar en esto como, bueno, ya sabes, es como si se estuviera convirtiendo en un niño. Hagamos una pausa ahí, porque estamos hablando de 10, 20, 30 años. Todavía no es una niña. Y si cambias de marcha muy rápido, mamá, o me enfado, mamá, ¿qué te he dicho? Ya te dije que íbamos el jueves que viene. Pero ¿por qué me sigues preguntando esto? Qué triste. Y aún así, no quiero hacer eso como hija. Pero es como la 16ª. No es fácil hacerlo. Es la 16ª vez que me pregunta esto. Así que tienes que prepararte para esta situación. Tienes que aprender nuevas estrategias. O tenemos que averiguar, ¿sabes qué? Deberías seguir siendo periodista. Y deberíamos encontrar a alguien que acompañe a tu madre durante más horas al día, porque no eres necesariamente el más adecuado para asociarte con ella. Y podría deberse a antecedentes o a rasgos de personalidad o a cómo te gusta pasar el tiempo. Pero tenemos que resolver esto cuanto antes,
para que ambos puedan tener vidas que merezcan la pena. Mi segunda pregunta es, ¿empiezas inmediatamente a hablar tú de estilo de vida? Si a mí me han diagnosticado demencia, ¿debería empezar a hacer ejercicios? ¿Y eso me ayudaría a sentir mejor? ¿Puedo recuperar, por ejemplo, algunas habilidades? Make me feel better? Can I recover some abilities? Sí. ¿En serio? En serio, y una pregunta muy, muy inteligente, porque hay una diferencia entre curar el Alzheimer o curar la demencia, o curar los cuerpos de Lewy o vasculares, y cambiar cómo te sientes y cómo interactúas día a día. Y tiene que ver con usar las sinapsis que tienes y que puedes dejar caducar. Y simplemente, como que no están siendo usadas, no hacen falta. Cuando se pueden crear nuevas conexiones sinápticas, incluso con Y demencia. sabemos que el ejercicio ayuda a Y eso. sabemos que el ejercicio, sabemos que el compromiso social, sabemos que la risa, sabemos que cantar, sabemos que estar al aire libre, sabemos que dormir bien. Escuchar música. La música, oh sí, muchísimo. Así que sabemos que las cosas que nos dan placer, nos dan alegría, nos dan oportunidades para desafiar a nuestro cerebro, Para conectar, para sentirnos vivos. para desafiarnos un poco, como hacer algo así como que vamos a pensar en los animales que viven en la selva tropical. Un tigre en la selva tropical. La verdad es que no. No, un tapir, ¿sí? ¿Estaba ahí? Yo no. Así que para mí es esa oportunidad. Y puede que te muestre imágenes porque lo visual puede funcionar mejor que las palabras. Pero en mi papel, estoy apoyando tu salud cerebral. Así que permíteme explicarlo con palabras sencillas, porque parece que estamos cuidando a un niño, pero al mismo tiempo es importante recordar que no es un niño. Él o ella necesita ser promovido, ayudarlo a estar en una mejor situación con herramientas. Sí, Pero con esta idea de estar hablando con un adulto. sí, que no te preocupes por mí. Sin mí es lo que pide la Organización Mundial de la Salud para las personas que viven con demencia. No sabemos nada de este momento de nuestras vidas, porque nosotros no hablamos de la vejez, aunque estemos sanos, ¿sabes? Así que esto es una cueva total, es un lugar oscuro al que tenemos que entrar, y me gustaría, ¿tienes alguna idea? ¿Puedes compartirnos tus pensamientos o alguna idea de las que compartes en tus redes sociales? Dices que tenemos que mantener la alegría en nuestras vidas y que eso es importante para el paciente, pero también para las personas que cuidan al paciente. ¿Puedes contarnos sobre eso? Hay una parte de nuestro cerebro conocida como la amígdala, y es una parte profunda y primitiva del cerebro, y su función es mantenerte vivo como tú. Y si no puedo encontrar cada día algo que me satisfaga, que me dé una sensación de placer, de esperanza, dejaré de prosperar. Y en última instancia, no sobreviviré. Y se llama síndrome del fracaso para prosperar. Y podemos experimentarlo como cuidadores sin el apoyo adecuado para nosotros. Pero también como personas que viven con un cambio cerebral, sin nada por lo que vivir. ¿Por qué luchar por vivir? Y así la ansiedad y la depresión y... Suena como una receta para todos. Lo es. Quiero decir, ahí es donde nuestra salud cerebral realmente entra en esto. Es como si no poseemos... ¿Qué puedo hacer para ver menos amenazas en mi vida? Satisfacer mis necesidades, pero luego encontrar algo de alegría en estar donde estoy, haciendo lo que estoy. Y resulta que eso realmente cambia cómo te va la vida, incluso con demencia. Por supuesto, tienes un espectro de personas con las que trabajar. Uno de ellos es Bruce Willis. Sí. Bueno, y a él lo hemos visto toda la vida y hemos visto esta historia con mucha tristeza. Probablemente para nosotros es difícil comprender que también se puede tener esa alegría cuando se es una persona totalmente distinta.
pero aún tener algo para estar vivo. Sí. Ayúdanos a sentir o imaginar cómo es vivir una situación tan extrema de demencia u otro tipo de situación y mantener esas ganas de vivir. ¿Y cuán consciente es la persona de que está haciendo eso? ¿O es algo que la gente que me cuida tiene que hacer por mí? Bueno, eso es algo que puede cambiar momento a momento con el tiempo con la demencia. Cuando empezó, Bruce es un buen ejemplo de alguien que empezó con una deficiencia del lenguaje. Así que al principio era solo lo que se llamaba afasia primaria progresiva. Así que no puedo conseguir el lenguaje y no puedo mantener y producir lenguaje como lo hice, que era devastador para una carrera. Tuvo que dejar de actuar por eso. Y entonces saltó lo que llamamos demencia temporal frontal, donde se extendió más allá de la sección del lenguaje, más allá de la memoria de las palabras y la capacidad de usarlas, a cómo pienso las cosas, cómo controlo los impulsos, cómo hago elecciones y tomo decisiones que son sanas o buenas. Muy difícil. Y es realmente muy difícil. Para este tipo de demencia, uno de los verdaderos retos son los cambios de personalidad y pensamiento. Así que tengo que revisar cada momento de interacción. ¿Es este un momento capaz o no es un buen momento? Emma tuvo que cambiar realmente los engranajes para ser realmente de apoyo, pero diferente, y la creación de un espacio y un lugar donde Bruce estaría en un buen espacio. Y los niños estarían en un buen espacio, y ella podría estar en un buen espacio. Y ella ha hablado mucho acerca de la necesidad de apoyo con esta transición, ya que parece súper duro. es súper difícil. Y cuando no tienes ningún antecedente o entrenamiento en esto para que te pidan lo que hagas en público, súper difícil. Así que conseguir el apoyo adecuado pronto y con frecuencia puede suponer una diferencia tremenda para ambas personas. Porque reconocer que quizá no debería ser yo quien intentara ponerme manos a la obra porque solo estoy desencadenando reacciones emocionales en ambos. Pero quizá debería hacerlo en este caso específico porque está aumentando la comodidad. Así que es una decisión de todos los días, de cada momento. Lo es, momento a momento incluso. Pero dijiste algo que también fue muy interesante, y es que cuando no tenemos lenguaje o algo que realmente nos defina, ¿cómo entonces podemos encontrar la alegría en mi nuevo yo? Perfecto. Ahora usé muchas palabras. ¿Qué crees que estaba diciendo? Estaba perfectamente dicho. Muy bien. Tú hiciste eso. Hermoso color. Me encanta tu camisa. Vámonos. Creemos que tenemos que usar muchas palabras. Y eso no es verdad. No lo es. Es el contacto visual. Es... ¿Qué crees que acaba de pasar allí cuando fui? Acabo de pensar en algo, ¿no? Y tu cerebro dijo, sí, ¿qué? Porque ahora tenemos esa oportunidad. Estás interesado en mí. Y yo puedo seguir. Así que no necesito palabras. Puedo usar... Sí, pero tú además eres una gran actriz. Bueno, es una lección. Quiero decir, es realmente aprender ese arte de la señal visual frente a la verbal, siendo breve. Si necesitaras ir al baño, no te preguntaría ahora, ¿necesitas ir al baño? Porque en ese momento, para cuando tu cerebro procese todo eso, puede que yo ya haya provocado que tu cerebro le diga a tu vejiga, suéltalo. Y es como, oh, nunca quise hacer eso. Bueno, entonces no digas, vamos. Y ni siquiera hablo de a dónde vamos. O diría, ¿nos lavamos las manos? Tan difícil. Lo es una nueva forma de ser. Y es una habilidad, no es ciencia espacial. No, pero igual es ciencia espacial porque somos tan malos Cambiando hábitos. Terrible para nosotros decir, vale, vamos a dejar atrás nuestra vida y vamos a empezar una nueva. Parece un horror porque
Por eso me produce tanta curiosidad y realmente me gustaría que nos entregaras algunas de estas claves que tú tienes que le permitan a las personas tener también algo de esperanza y algunas ideas de cómo se pueden tomar oportunidades para sentirse feliz en una situación así de adversa. Porque hay mucha soledad, mucha tristeza. He visto a tantos amigos míos viviendo esta situación como un enorme peso sobre la espalda. Así que, ¿qué les dirías a ellos? Prepárate. Prepárate. Eso es prepararte. Cuida de ti. Tienes que tener tu reserva lista. Busca ayuda. Creo que lo más difícil para la gente es, sobre todo si se trata de una relación conyugal, levantar la mano y decir, necesito ayuda. No estoy seguro de a dónde ir. Y reconocer que tal vez, solo tal vez, soy un gerente, no un cuidador. Y decir, vale, perfecto, ahora sabemos cuál va a ser tu papel. Vamos a empezar a buscar la persona que necesitamos en este próximo espacio. Date permiso. Y date el derecho de decir, no lo creo. O necesito una pausa aquí. O necesito un sistema de apoyo diferente aquí. Y no todo es cuestión de dinero. Se trata de abrirse a las posibilidades de... Tenemos que construir la comunidad de una manera. Sí, porque aquí no tenemos un buen sistema de asistencia. Bueno, y en Estados Unidos tampoco. Así que cuando empieces a decir esto, yo digo, ok, pero nadie puede pagar por eso, o no hay tanta gente que realmente tenga los recursos para que alguien los ayude. Entonces, ayúdanos a explorar otras alternativas. Así que aquí es donde digamos que había 5 de nosotros que estaban juntos y 2 tenían maridos y 1 tenía una madre y 1 tenía un padre o un amigo. Podíamos reunirnos y decir, ok, voy a hacer muchas de las cosas prácticas porque aquí es donde realmente prospero y me encanta esto. Tú vas a manejar las finanzas de todo esto y vamos a averiguar cómo juntos podemos hacer que esto funcione para nosotros. También vamos a tener a alguien que se encargue de llevar la cuenta de todo lo que hay que organizar. Y podríamos buscar a alguien más joven que esté buscando una carrera y quiera hacer algunas horas de voluntariado antes de entrar a la universidad. Y le decimos, pasa, me gustaría ayudarte a aprender. Y juntos haremos algo. Y construiremos el programa del día. Y no tiene por qué ser algo financiado. Aquí es donde tenemos que pensar en la vida comunitaria. Pero también puedes conectar con otras personas que están viviendo lo mismo. Sí. Y tal vez con un asesor que esté apoyando y dando ideas. Ahora tienes toda una comunidad de personas trabajando juntas. Y eso es lo que estamos haciendo con la Fundación de Carolina del Norte, la Snow Approach Foundation. Tomamos una comunidad, una ciudad, construimos una red a la que la gente pueda acudir. Porque la sociedad, porque vamos a necesitar esto, la sociedad envejece, punto. Vas a necesitar esto. Tanto si hablamos de programas de respiro como si hablamos de apoyo comunitario. Tenemos que mirar más allá de los límites del modelo médico. El modelo médico nunca nos va a servir para la demencia. No será así. Ay, Tepa, quiero darte las gracias por esta conversación. Espero tenerte aquí de nuevo, quizás a través de un sistema remoto. Muchas gracias por tu trabajo y por la enorme inspiración. Gracias por el trabajo que haces al difundir esto. Todos intentamos de hacer algo. Thank you. Qué conversación más linda, ¿no? Muchos de nosotros, probablemente todos, tenemos a alguien muy cerquita que está viviendo una situación de esta y no tenemos idea cómo enfrentarla. Tal vez vamos a ser nosotros mismos. Así que qué importante construir este conocimiento común y estas redes para que pase. Nos vemos a la vuelta de esta pausa. Chile envejece y por lo tanto tú y yo también. Es muy probable que vivamos muchos años además luego de llegar a la adultez mayor.
se abre toda una vida y todas unas posibilidades y también unas nuevas condiciones. Ese momento es algo que nos parece más bien un túnel, lo hablamos en secreto, es algo que más bien se evita y sin embargo todos vamos directo hacia allá. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar con más herramientas? ¿Qué deberíamos tener en nuestra caja de habilidades, de opciones, para que esa etapa sea una etapa de expansión y de alegría y no una de soledad? Veámoslo en la siguiente nota de Constanza Pérez. Pasar de la vida laboral activa a jubilar es un cambio rotundo, un ciclo de la vida que se ve lejano y que sorpresivamente llama a la puerta. Bueno, pensar que ya cumplimos nuestra labor social, familiar, disfrutar lo que nos queda de vida y vivir el día a día con actitud y con ganas de... Bueno, todo tiene su ciclo. No podemos decir que estamos jubilados, que estamos disfrutando de un viaje, de descansar en la casa, ¿no? Como te digo, depende de las personas y uno no lo siente o no lo ve hasta cuando llega, pero bueno, ojalá que todos tengan la oportunidad de llegar bien. Todos llegaremos a esta etapa y lo sabemos desde que somos jóvenes y nos enfrentamos a ese primer sueldo, a esa primera cotización. Sin embargo, las necesidades de cada persona marcarán la forma en la que se enfrentará a esta realidad. Igual estas etapas o el cambio generan quiebres, son difíciles, ¿ya? O sea, no podemos pensar que esto no va a ocurrir nada, no, van a ocurrir cosas contigo, porque implica un cambio, ¿no? Entonces, si uno asume que sí, esto implica un quiebre, y implica prepararse, y implica diseñarlo, y implica acompañarse, pero tú ya sabes que va a ocurrir eso, y tienes como estrategias para abordarlo, la vida se te dibuja de una manera muy distinta. Si actualmente hay gente que puede jubilar o le toca jubilar a los 60 para las mujeres o 65 para los hombres, podemos estar 20 años jubilados o jubiladas. Entonces, las preguntas que uno se puede hacer son muy distintas a las que la gente se hacía antes, porque jubilabas y no pasaba mucho tiempo hasta que te morías, ¿no? O tenías algún problema físico importante. Pero la mayoría de la gente llega en buenas condiciones y tiene una gran etapa por delante. Entonces ahí viene una tremenda pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para jubilar? Primero está el factor económico. Dejar de trabajar puede ser sinónimo de una baja en los ingresos. La compra de medicamentos, atenciones médicas y el pago de deudas son algunos de los gastos que más estresan financieramente a las personas ya jubiladas. 7 de cada 10 personas de 60 años o más declara que la principal motivación para mantenerse activos laboralmente es por necesidad económica. Antecedente que da cuenta de la importancia de preparar los presupuestos y gastos para una mejor jubilación. Prepararse implica, por un lado, poder calcular y poder proyectar mis gastos y, por ejemplo, considerar que a lo mejor necesito tener una actividad remunerada después de la jubilación, si tengo ahorros o no tengo ahorros. La mayor parte de la gente de nuestro país no tiene ahorros y muchas veces se encuentran de sorpresa con el monto de la jubilación, ¿no? Entonces, eso, de un día para otro tengo que empezar a vivir con este monto. Por eso la posibilidad de prepararse y proyectar es importante. Tengo que seguir trabajando. Yo trabajo particular y tengo que seguir haciéndolo porque no alcanza. Si bien me jubilé hace 2 años, pero sigo trabajando porque tengo una pyme. Ha sido bastante bueno para nosotros porque eso me ha permitido con la jubilación también mejorar mi sueldo. Un punto relevante es el papel que tiene el trabajo en la identidad. Dedicarse 20 años o más a una carrera o labor que repentinamente se ve interrumpida y finalizada puede impactar en la autopercepción de las personas. Lo que habitualmente vemos es un impacto primero en términos cognitivos, en términos de identidad profesional, especialmente porque representa una pregunta transversal y fundamental en esa etapa de la vida que es ¿qué soy más allá de mi profesión? O sea, si hay algo en mi identidad que me defina más allá de lo que he hecho los últimos 30 años de mi vida, que ha sido trabajar todo el día, ¿no? Y por lo tanto, esa respuesta es fundamental porque de eso probablemente voy a vivir después de la jubilación, ¿no? En términos de las habilidades que quiero desempeñar, si quiero aprender nuevas habilidades. Una nueva etapa que nos invita a volver a mirarnos, proponernos nuevos desafíos y metas.
tiene que la persona pensar que, y esto está descrito en la literatura, el sostener un propósito en la vida es un factor protector de nuestra salud mental. Y el propósito es muy personal. Hay personas para las cuales el propósito es, por ejemplo, por fin me voy a dedicar a mi familia, a hacer actividad física, a ver a mis amistades. Perfecto, pero hay otras personas que eso no les basta. Hay personas que quieren seguir más vinculadas a nivel comunitario, que quieren seguir sintiendo que tienen algo que ofrecer a otros. Y eso va desde buscar hacer mentoría, colaboración, a lo mejor algunos trabajos más parciales o eventualmente hacer voluntariado. Jubilar no se trata solo de dejar de trabajar, sino de abrir nuevas posibilidades, nuevas formas de proyectar la vida en esta etapa. Y hoy día se habla de iteraciones, distintas iteraciones, ¿no? Estudia, trabaja, después vuelve a estudiar, trabaja y así como ad infinitum, como sin término. Y entonces se ve que las personas cuando llega a esta edad no tienen las mismas necesidades que antes, tampoco tienen que trabajar en lo mismo, muchas veces requieren cierta flexibilidad o otro tipo de encargos, porque es verdad, a lo mejor ya a esta altura no tienes interés en seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo flexibilizamos y generamos trayectoria para que las personas sigan integradas con su consecuente aporte al autoconcepto, a la autoestima, a la salud mental, a su contribución a nivel social, a la cohesión social, pero en cosas que son distintas a lo que estaba haciendo antes? A lo mejor ahí, cuando tengamos esos diseños y oportunidades diversas, va a volver a ser un momento de júbilo. Porque ese es el desafío, acercarnos a los orígenes de la palabra y convertir esa etapa en un momento de regocijo. Pero cambiar el paradigma de la jubilación es también cambiar la forma en que vemos el envejecimiento. Reconocerse, reinventarse y reimpulsarse son algunas de las oportunidades que ofrece una jubilación bien preparada. ¿Saben ustedes lo que es el apego? Si lo dijéramos en una forma sencilla, es como la manera en que aprendimos a vincularnos cuando éramos niños. El punto es que esa forma perdura a lo largo de la vida y después la reproducimos, por ejemplo, con nuestra pareja o con nuestros vínculos más cercanos. Es tan importante identificar el tipo de apego que uno tiene porque solo así puede descubrir cuáles son esas pequeñas trampas que nos hacemos o las cosas en las que enganchamos y que generan peleas de las que no querríamos ser parte. ¿Cómo reconocer el tipo de apego? Esa es la pregunta que le hicimos, por supuesto, a una especialista, Soledad Grunert, que es experta en apego y también en relaciones de pareja. Veámoslo. El apego es una necesidad biológica, es un impulso innato que todos experimentamos desde que nacemos y hasta que morimos y que tiene que ver con la necesidad de buscar la proximidad y el contacto de una figura significativa, la figura de apego que llamamos, para obtener de ella consuelo, soporte, aliento, asistencia, cuidados y protección. Sin embargo, el apego tiene ciertas cualidades que lo transforman en seguro o inseguro, dependiendo de la calidad de las respuestas emocionales de nuestras figuras de apego. Y en ese sentido, existen 4 tipos de apego predominantes: el apego seguro, el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Como nuestro apego es una necesidad biológica que surge en momentos de estrés con respecto a nuestras figuras de apego, necesitamos ir a observar cómo nos conducimos en terreno vincular. Esto es, no necesariamente con cualquier persona de nuestra vida ni en cualquier circunstancia. El sistema de apego se enciende en momentos de estrés. Entonces, para poder identificarlo con más facilidad, tenemos que ir a mirar cómo nos comportamos de forma recurrente con nuestros vínculos más estrechos. Y en la adultez, de todos los vínculos más íntimos que podemos construir, el de pareja es el más cercano, el más expuesto y por lo tanto es un escenario en donde podemos observar con mucha mayor claridad nuestro estilo predominante de apego. Reconocer nuestro estilo de apego nos permite tomar conciencia de que mucho de lo que sucede cuando estoy en una situación de pareja, particularmente en una situación estresante de pareja o de tensión o de conflicto en pareja, la mayor parte de lo que ahí sucede tiene que ver con mi lente de apego, porque este estilo de apego predominante se traduce en un lente
a través del cual yo miro mi realidad, yo interpreto las cosas que estoy viviendo, yo percibo. Es un lente que edita constantemente nuestra realidad y que además nos lleva a anticipar escenarios. Por lo tanto, conocer nuestro estilo predominante de apego nos permite saber con qué llegamos a un vínculo. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con tanto más de Sanamente, que no se muevan. La violencia deja heridas profundas en una persona, y no me refiero solo a las abstractas, a las heridas psicológicas, sino que deja heridas biológicas. Nuevos estudios han mostrado que los efectos de la violencia y esas heridas se transmiten de generación en generación. ¿Cómo podemos, por un lado, romperla, por otro lado, identificarla? ¿Y cuán atentos estábamos de la larga cola que tiene la violencia en la vida de las personas? Veamos eso en la nota de Constanza Pérez. La violencia deja marcas, a veces visibles como una cicatriz, otras mucho más difíciles de ver, pero igual de profundas. Un nuevo estudio plantea que el trauma no solo se queda en la memoria, también puede dejar huellas biológicas en nuestra genética. Un grupo de científicos realizó un estudio con familias sirias que sufrieron violencia de guerra e identificaron modificaciones en la epigenética de 3 generaciones. En las mujeres que fueron expuestas directamente a la violencia, encontramos metilación alterada en 21 sitios. Luego encontramos 14 sitios en sus nietos, que se asociaban con exposición germinal. Aunque esos niños estaban presentes como semillas germinales en sus madres, que eran unos fetos en sus abuelas en 1980, vimos una alteración en la metilación de estos 14 sitios. Los investigadores identificaron que nietos, al igual que sus abuelas y madres, registraban un cambio similar en la metilación de su ADN, que consiste en una adición de metilo, un compuesto químico que juega un rol importante en la forma en que se expresan los genes. Estos cambios estructurales dados por la epigenética son dinámicos. Uno puede heredar, pero también durante el curso de la vida se pueden generar, y esto corresponde a modificaciones superficiales en el ADN, que es que se añaden grupos químicos, ya sea a la cadena del ADN y también a otras estructuras que forman parte de nuestro genoma. Estos hallazgos sugieren la existencia de una misma firma epigenética en las 3 generaciones que se expusieron de forma directa, prenatal o germinal a los hechos. Sin embargo, se necesita estudiar una 4ª generación que no haya estado expuesta a la violencia para poder hablar de una herencia genética. Ser perseguidos, testigos o víctimas de violencia física fueron algunos de los hechos que experimentaron estas familias, situaciones que, en menor medida, no solo se aplican a la guerra. El estrés extremo y el trauma se procesan por los mismos canales. Así que creemos que nuestros resultados son relevantes para la población en el mundo que vive diferentes tipos de violencia y trauma. Y también para otros niveles de estrés, como el del día a día. Bueno, el conocimiento psicológico y psiquiátrico general se ha entendido que obviamente la violencia no solamente se restringe a conflictos político-militares, sino que también existen otro tipo de violencia que tienen que ver con las relaciones interpersonales, por supuesto. Dentro de eso es muy importante las relaciones interfamiliares, pero también las relaciones que pueden existir dentro de la misma sociedad a través de fenómenos de discriminación, ¿cierto?, de cualquier tipo. Pese a que se identificó la alteración epigenética, aún hace falta investigar cómo se puede expresar esta modificación. Pero la epigenética no es un destino fijo. Su plasticidad también nos abre la puerta a la reversión, a la posibilidad de sanar esas marcas profundas. Hay regulación o desregulación de genes que pueden causar un efecto en nosotros y que podría ser, por ejemplo,
combatir mejor el estrés o combatir peor el estrés. El epigenoma está diseñado para cambiar. Si entendemos qué está conduciendo este cambio, qué es lo que causa que el trauma tenga estos cambios en la metilación, nos daría pistas sobre cómo podríamos deshacer ese daño. O quizás no deshacerlo, pero prevenirlo. Y si bien se sabe que hay personas que tienen genéticas y epigenéticas más resilientes al estrés y que de alguna manera pueden tolerar mejor circunstancias traumáticas, no todo termina ahí. Es decir, incluso aún no siendo de ese pool de personas que tiene genética resiliente, uno también puede, a través de sus hábitos, de sus decisiones, de sus conductas, promover hábitos y circunstancias saludables que puedan ayudar a sanar estas huellas. Este estudio nos ofrece una nueva perspectiva sobre el impacto del trauma. Nos recuerda que sus efectos pueden atravesar generaciones, más allá de lo visible, y al mismo tiempo nos invita a actuar. La violencia realmente tiene un efecto duradero y tenemos que pensar seriamente cómo podemos reducir los niveles de violencia, porque así podremos ayudar a quienes están siendo víctimas. Podríamos ser capaces de reducir las guerras, la violencia y la violencia sexual, y ayudaría a todas las próximas generaciones también. El impacto podría ser gigante. Esto es un llamado de atención, por ejemplo, para preocuparse y hacer políticas públicas de largo plazo, ya que no solamente va a afectar, ¿no es cierto?, a la persona que en ese momento, la víctima de la violencia y del trauma, necesita quizás un apoyo específico, pero también hay que intervenir a las otras generaciones. Si las heridas pueden marcar la genética, debemos pensar en cómo sanar desde lo más profundo, en cómo proteger a aquellos que vienen después y cimentar entornos donde el daño no se herede, sino que se repare. Cuando las neuronas se conectan, generan una luz. Una luz es un cambio eléctrico y se ilumina el cerebro en distintas zonas. Pero no se ilumina de la misma manera cuando vemos una pantalla, por ejemplo, del celular, o cuando vemos una puesta de sol, o cuando vemos a nuestro ser amado. ¿Les da lo mismo cómo se ilumina su cerebro? Mejor conozcamos cómo ocurre y después me contestan. Hasta hace poco, no sabíamos tanto sobre lo que ocurría en el cerebro, ese rincón entre nuestras dos orejas que era aún más misterioso que el universo profundo. Pero gracias a las imágenes proporcionadas por resonancias magnéticas, hoy la ciencia tiene una mirada nueva sobre su funcionamiento y lo que vemos es apasionante, porque el cerebro se ilumina al igual que las estrellas en el cielo. Somos seres complejos, con mecanismos cerebrales que reaccionan a nuestra vida y no todas nuestras experiencias se iluminan de igual manera. Al meditar, por ejemplo, se ilumina la corteza prefrontal del cerebro, donde están nuestras habilidades superiores como planificar, tomar decisiones y regular las emociones. Mirar un atardecer o caminar por el parque son actividades que liberan dopamina, serotonina y oxitocina, hormonas de la felicidad que iluminan nuestro cerebro como un árbol de Navidad, mientras que mirar TikTok o comprar en línea encienden los circuitos cerebrales asociados al consumo problemático de drogas, lo que implica por qué nos quedamos horas y horas pegados en nuestra pantalla. Las noches son hermosas porque las estrellas iluminan los cielos de una manera única, y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Elige cómo quieres que se ilumine. Hasta aquí llega este capítulo de Sanamente, donde hemos querido recopilar esas conversaciones que deberían ser algo así como parte de una biblioteca emocional que tengamos todos, a la que podamos echar mano y revisar cada vez que lo necesitemos. La pregunta sobre cómo vamos a llegar a viejos es algo que nos ronda inevitablemente, sobre todo en la medida en que envejecemos. Pero ¿cómo podría ser eso un proyecto de realización, de creatividad, de nuevos vínculos y no uno de dolor? Y también cómo podemos frenar esas cosas que son heredadas de generaciones previas y que hoy queremos cortar para no transmitírselas a las que vienen. Cómo detenemos los impactos de algo tan dañino como es la violencia. Queremos que todos ustedes sepan que estamos acá y que queremos entregarles más y mejor contenido que les permita vivir mejor, acompañarse mejor, ser un mejor
otro para los otros y sobre todo estar bien dentro, que es algo que miramos tan poco todos los días. Nos vemos pronto en otro capítulo.